Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este estudio del día miércoles de Elim Mission Christian Church o Iglesia Misión Cristiana Elim, aquí en Sydney, Australia. Hoy es día miércoles 9 de junio, ya estamos a mitad del año. Y gracias al Señor, hermanos, gracias al Señor por su amor, su bondad, y hasta aquí nos ha sostenido, hasta aquí nos ha ayudado, y Él es fiel a sus promesas. El estudio que llevamos a cabo los días miércoles, pues, tiene un propósito bien sencillo, bien simple, y es de que podamos utilizar estos minutos, la media hora, 40 minutos, quizás una hora, pero que los utilicemos para meditar en algún tema que la palabra del Señor tiene. Y como saben, hemos estado estudiando en el libro del Evangelio según San Mateo, lo que hemos conocido, lo que se conoce el Sermón del Monte. Y ahora en esta noche vamos a comenzar el capítulo número 6. Así es que quédese con nosotros y sean bienvenidos. Y con ayuda del Señor, pues veamos qué es lo que nuestro Padre tiene para nosotros en esta noche. Así es que, hermanos, oremos, démosle gracias al Señor y encomendémonos a Él. Abramos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas y expongámosle lo que tenemos en nuestros corazones al Señor. Así que oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias, Padre bendito, por tu bondad, tu misericordia, y porque en esta noche nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Quédate con nosotros, instrúyenos, Señor. Te ofrecemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, todo lo que somos, Señor, lo dejamos a ti para que tú nos moldees, porque ese es nuestro propósito, que tú nos guíes, nos ilumines, nos traigas la instrucción que necesitamos, oh Dios. Y aquí estamos ante tu presencia. Háblanos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Como decía, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y voy a compartir con ustedes los versículos que vamos a estar leyendo en San Mateo. Permítanme un momento. Amén. Entonces tenemos acá el capítulo, la parte número 12 de los temas que llevamos, y va a ser el capítulo 6. Le he titulado El engaño religioso, porque ya vamos a ver que en estos primeros versículos nuestro Señor expone la conducta de las acciones que llevamos a cabo. Entonces, para introducirnos directamente, leamos entonces, hermanos, estos versículos. Mateo capítulo 6 del versículo 1 al 8. Y dice la palabra del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Amén. Antes que vosotros le pidáis. Ok, hermano, entonces, como digo, es de importancia para nosotros recapacitar y ver el motivo, la razón por la cual el Señor les enseña o les comienza enseñando acá estas verdades, estas enseñanzas. Y es por el simple hecho de que, como repetimos, y lo vamos a seguir diciendo, lo que el Señor hace en el Sermón del Monte es expresarle a sus discípulos. Eso es importante. El Señor estaba dándole el mensaje a sus discípulos, aquellos que le querían seguir, aquellos que habían dispuesto sus vidas para andar con el Señor, aprender del Señor. Entonces, el Señor, cuando vino y empezó a hablar a los discípulos, no les expresó simplemente continuación de la vida religiosa que podían haber estado acostumbrados. No vino el Señor a decirle a los discípulos: vamos a continuar la vida religiosa que ustedes tienen, pero de una forma un poquito diferente. No, lo que el Señor vino fue a establecer o a mostrarles el reino de Dios, o el reino de los cielos. Entonces el Señor siempre les dio la comparación entre lo que era el mundo religioso al cual ellos estaban acostumbrados y el cual era ahora la vida nueva que el Señor ofrecía, que es llamada el reino de Dios. Hemos pasado de la potestad, como dice la Biblia, de las tinieblas a la luz. Es decir, es un reino diferente. El reino de Dios es diferente en todo sentido al reino, ya sea del hombre o al reino religioso que la gente se acostumbra fácilmente. Entonces, el reino de Dios es esto, que el Señor vino a mostrar, lo que ya vimos, todos esos temas importantes del capítulo número 5. Ahora vemos acá este aspecto bien necesario. Entonces veamos lo que dice el Señor acá en la primera parte. Aquí habla y dice, el versículo 1, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo? O guardaos, más bien dice el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ahí empieza el tema que el Señor quería mostrarles, que se cuiden ellos, discípulos, Pablo, Juan, Pedro, Juan, Jacobo. Miren ustedes, acá les estoy diciendo algo importante, que es que se guarden o que tengan cuidado. Esa palabra guardar es tener cuidado, velar por sí mismo de algo. Velen, ¿de qué? De hacer vuestra justicia delante de los hombres. Cuando habla de hacer justicia, es de demostrar su acción o las acciones espirituales, o para demostrar de lo que la persona hace es una persona piadosa, es una persona, diríamos, no carnal, diríamos en estos días, sino una persona espiritual, un buen cristiano. Bueno, esa era la justicia, pero el Señor les dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Lo que ustedes crean, los actos que ustedes han aprendido, que ustedes conocen, actos que se llaman de justicia, ok, no les digo que no los hagan, sino que no los hagan delante de los hombres. Ese era el punto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si es por eso, van a ser para ser vistos de ellos. Es decir, que había, por lo tanto, los religiosos, los fariseos, los saduceos, todos los practicantes de la ley, tenían esa capacidad, o habían llegado a este punto de creer
que sus actos externos, sus acciones, entre más externas o más con más expresiones, con más lujo, con más detalles, entre más fuertes fueran así, iban a ser mejores. Y allí es donde nos encontramos, por ejemplo, cuando el Señor habla de aquel fariseo que fue a orar y él hacía alarde de que él era buena persona, qué bueno soy, y al lado estaba el pecador, que este fariseo lo veía de menos. Entonces su alarde era ese, su pompa religiosa era esa, de decir: Dios, yo soy bueno, yo hago oraciones, yo hago ayunos, yo doy limosnas, quizás podía decir. No soy como este, que es un pecador. Entonces ese era el estilo religioso de los fariseos, de los que practicaban la religión. Entonces ahí es donde el Señor les dice: cuando hagan esa justicia delante de los hombres, cuídense. No es para que sean vistos por ellos. Es un acto, podemos decir, una cuestión contradictoria. Porque si por un lado, obviamente, por un lado, el deseo es que el cristiano, el que cree en Dios, el seguidor, el discípulo, debe de orar, debe de ayunar, debe de practicar, ayudar al prójimo. Claro, hay que hacerlo. Pero al usar esas herramientas o al hacer esas prácticas, se da muchas veces en el corazón carnal de las personas, se da esa tendencia no hacerlo por lo que se debería hacer, sino que se hace con un propósito diferente, un propósito ulterior, externo, en el cual es recibir halago, recibir su propia justicia delante de los hombres, lo que el Señor le dice. Entonces, siendo así, hay un peligro, no para ellos, sino para todos los que seguimos al Señor, los que creemos en el Señor. Siempre va a existir ese peligro. Las disciplinas espirituales se podrían convertir en disciplinas carnales, creyendo de que estamos agradando a Dios, estamos lejos. Por eso le puse al principio el tema, el engaño religioso, porque en eso se convierte la religión. Llega a un punto que se convierte en actos de justicia propia. En el primer siglo, hermanos, habían algunas prácticas religiosas, pero tres prácticas religiosas eran bien comunes al principio. Una de ellas era dar dádivas o ayudar, dar limosnas a los pobres. Eso era bien común, ya que no había beneficios sociales, ya que la mayoría de las personas eran pobres y unas más pobres que los pobres. Entonces los que tenían algo, y por parte de la misma ley, la ley les instruía a ayudar, a dar, a no desamparar a las viudas, a los huérfanos. Entonces las personas lo practicaban, pero lo practicaban de un punto religioso, y no solamente un punto religioso, sino de un punto de vista para recibir un beneficio de los hombres, para ser vistos de los hombres. Entonces eso era uno de los elementos, las prácticas que hacían, las dádivas a los pobres. En la otra práctica, el otro ejercicio que se hacía muy a menudo eran las oraciones, y el otro, los ayunos. Estos tres elementos eran bien comunes en las prácticas religiosas, y por decirlo así, sigue siendo hoy en día. Son ejercicios que se nos permiten demostrar nuestra fe, como habla Santiago, nuestra fe por nuestras obras, nuestras acciones. Y allí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro de cómo lo vamos a hacer. Luego dice, el versículo 2 dice: ¿cuándo pues des limosna? ¿Cuándo des limosna? Entonces, lo que el Señor estaba hablando claramente acá
Lo que el Señor decía claramente en este versículo, cuando des limosna, es decir, no les daba a entender si algún día o por si acaso alguna oportunidad vas a donar algo, vas a regalar algo, vas a ayudar a alguien. No, Él está diciendo cuando lo hagas, lo vas a hacer. Es decir, que era una práctica que el Señor no vino a eliminarla. No vino a decir ya no den limosna, ya no ayuden a los demás. No, el Señor dice cuando lo hagas. Es decir, que el Señor tenía la expectación de que el discípulo todavía podía dar limosna. Aquí no habla de dar ofrenda. Oiga, no es de dar ofrenda, es de dar limosna. Dar ofrenda es parte de nuestra vida cristiana. Diezmo, ofrenda, traer la ofrenda al altar de Dios. No está hablando de eso, aunque también podríamos ponerlo allí. Hay muchas iglesias o muchos cristianos que hacen alarde de cuánto van a dar. Yo creo que a algunos quizás les hace falta sacar el billete de $100 y hacerlo así para que lo miren todos. Pero en este caso el Señor no estaba hablando de eso, ¿no? De limosna, es decir, ayudar, dar una ayuda al otro, a la persona, a la familia. Entonces cuando lo hagas, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Es decir, el Señor hace una explicación amplia. Se imaginaba que iba a donar un par de pesos, pero que iba a llevar un mariachi con ellos para anunciar de que iba a regalar algo. Iba a llevar trompetas, tambores y todo, hasta carpetas rojas quería que le pusieran para mostrar de que él va a donar algo. Eso le dice el Señor: no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Por qué? Porque así hacen los hipócritas, le dice. Así hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Entonces, la expectación del Señor era que el cristiano, el discípulo perteneciente al reino de Dios, sí iba a ayudar, sí iba a dar limosna, pero sin ese alarde, sin esa pompa, sin esos motivos. Lo iba a hacer para agradar a Dios. Porque después dice cómo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Por eso lo hacen ellos. Nosotros podemos ver muchas personas, los que se llaman los altruistas hoy en día, esos grandes millonarios, esos que se han robado el dinero, quizás muchas veces, y entonces hacen alarde: vamos a donar para los niños pobres, vamos a donarle cierta cantidad para los necesitados de África, pero lo que hacen ni se sabe si llega, pero lo importante para ellos es que salgan en primera plana, que salgan en las televisiones, que digan qué hombre más o qué mujer más dadivosa. Eso, entonces está bien, dice, ellos son el Señor dice, los hipócritas. Lo hacen en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Para ser alabados por los hombres. Yo me recuerdo hace algunos años, ya varios años, conocimos a un fulano. Y era una persona que, bueno, nosotros realmente no sabíamos quién era, donde vivíamos, por ahí vivía. Y cuando lo vi una vez, él se acercó a mí, un tipo peludo, todo áspero, y me dice con una forma bien sutil, me dice, amigo, me dice, con una voz así toda extraña, aquí no hay problema en este lugar, pero si necesitas alguna ayuda, decime, yo tengo toda mi forma de cooperar y hacer que las cosas funcionen. Bueno, me estuvo diciendo un montón de cosas así, bueno, yo ni sabía quién era. Unas semanas después vimos en la televisión unos actos de donación que estaban haciendo ciertos grupos. Y para mi sorpresa, el que estaban entrevistando era ese fulano que se me había acercado. ¿Y quién era? Pues era el líder de una banda de bikies, o de una banda de un grupo, el cual era bien conocido.
Y resulta que con los años me di cuenta con mayor detalles quién era él. Era un fulano realmente altamente involucrado en el tráfico, altamente involucrado en el lavado de dinero, y que por cierto hace unos años lo tomaron, lo agarraron en el aeropuerto y lo deportaron para su país, una isla del Mediterráneo, y no vuelve a entrar a Australia. Todas sus riquezas fueron confiscadas, o la mayoría, y realmente, pero a lo que voy, que en esa televisión, en ese acto, lo que hizo, salió diciendo de que estaban donando, estaban ayudando a los pobres, estaban ayudando a las personas necesitadas, que ellos eran buena gente y toda la cosa. ¿Pero por qué? Porque la ley estaba pisándoles la cola, porque sabía de dónde venía ese dinero, de dónde venía esa riqueza, de una forma ilegal. Pero a través de estas asociaciones, a través de estos medios, querían hacerlo legal, o lo hacían legal, diciendo, ayudando, dando limosna a los pobres. Entonces el Señor les dice, esos son los hipócritas, que suenan trompetas, que hacen alarde de lo que están haciendo. Los digo, dice el Señor, que ellos ya tienen su recompensa. Eso es, esa es la recompensa, eso es lo que ellos querían, eso es lo que tienen. Después dice, cuando des limosna, otra vez, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Imagínense, lo que el Señor está interesado es, si se va a hacer algo, es porque sale del corazón, y eso es lo que quiero hacer. Que ni tu mano izquierda sepa lo que tu mano derecha está haciendo. De corazón, sin alarde. Esa es la forma como se hace en el reino de Dios. Y después finalmente dice, para que sea tu limosna en secreto. Tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En secreto. La persona necesitada, si realmente está necesitada, va a agradecer realmente esa limosna, esa ayuda. Entonces, si el propósito es calmarle el hambre a alguien, tiene que ser en secreto, tiene que ser para ese alguien y dejárselo. Porque ese es el propósito, no es para decir, tráiganme las luces, vengan a ver cómo se los regalo a la persona que se está muriendo. Que hasta cierto punto sería humillación para la persona en vez de bendición. Entonces, por eso el Señor habla de esa forma. Dice, en el reino de Dios las cosas no son así como se hacen con los religiosos. Todo tiene que ser para beneficio de la persona que lo recibe y para la gloria de Dios y vuestro Padre que está en los cielos. Él es quien los va a bendecir o les va a dar la recompensa. Eso sucede. Entonces, acá. Después dice el versículo 5. Y cuando ores, dice. El versículo 5 sigue o continúa con el otro tema. El primero fue, como dije, la limosna, que ya lo vimos acá, cuando des limosna. Que no sea con alarde, que no sepa ni tu mano izquierda qué hace la derecha, y que sea en secreto. Después viene con cuando ores. Lo mismo, acá repito. No está diciendo el Señor, si algún día oras, por si acaso oras. Porque si alguna oportunidad tienes la chance de orar, no. Cuando ores, es decir, que es una expectación de Dios, del Señor, que se tenía que orar. Igual, entra la misma explicación. No seas como los hipócritas cuando ores. Tremendo. El Señor los comparaba y les decía, los hipócritas oran también. Pero ustedes van a orar, pero no como ellos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen ellos? Dice. Los hipócritas oran, y cuando oran lo hacen, dice, vemos acá,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Da tristeza. Ellos aman, les fascina estar orando y que los estén viendo para ser vistos de los hombres. Hermano, eso es una parte religiosa tremenda. La religión, eso es lo que hace que las personas se les olvide el motivo por lo cual hacen ese ejercicio espiritual. Recuerdan aquellos que querían sacar el demonio y que el Señor les dice, este no sale si no es con oración y ayuno. Entonces, el propósito de la oración no es para que lo miren a uno, para que digan, qué bonito ora, qué gran hombre más religioso, qué hermana tan espiritual. No, es una herramienta, es un ejercicio espiritual para vivir la vida cada día. Eso es, por eso el Señor dice, no lo hagan en las esquinas de las calles, no lo hagas de pie en los templos, en las sinagogas, que los miren, que sepan que ustedes oran. No, cuando oren, dice el Señor, el versículo que sigue, cuando ores, entra a tu casa, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la forma como el Señor desea que nosotros oremos. Muchas personas quieren orar en el momento de la batalla. Eso es, hermano, es contradictorio. Se va a orar en secreto y se va a mantener la oración en privado. Cuando llegue la batalla, usted ya está listo. Es como alguien, un deportista que va a ir a competir y en el momento de la competencia se ponga a hacer los ejercicios, a prepararse, a hacer, no, espérenme, no he hecho ejercicio todos estos 5 meses, entonces hoy necesito prepararme para la competencia. Es imposible. El que va a competir ya se preparó meses y meses y meses, todos los días, listo, haciendo ejercicio de un tipo, haciendo ejercicio de otra forma, y aquí y allá, listo para la competencia. Cuando llegue la competencia, él sabe de que ya hizo sus ejercicios, ya se preparó. O el que va a la batalla, no va a ir a la batalla, a la guerra, y a decir, espérenme, quiero ver cómo se usa este rifle, quiero ver cómo la estrategia, cómo lo voy a hacer, espérenme, todavía no ataquen. No va a hacer eso. Va a ir a la guerra ya listo, ya preparado, porque ha pasado meses en preparación. Lo mismo es la oración. El momento de la guerra, el momento de la batalla, es cuando ya se ha orado. No va a ir enfrente de la situación difícil y decir, espérenme, situación difícil. No venga todavía, voy a orar. No, por eso dice, es en privado, en secreto. Así es la oración. ¿Y qué más dice el Señor? Y cuando orando dice, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es duro. ¿Por qué? Porque es una acción bien religiosa. Esto que menciona el versículo 7. Cuando ores, esas repeticiones, no uséis vanas repeticiones. A la gente, por algo, y eso es lo que se conoce en español como rezar. En inglés solo hay una palabra que es pray, y ahí implica todo, pero en español tenemos esta diferencia, el orar y el rezar. Entonces se ha utilizado la palabra rezar más en el sentido de repetir y repetir y repetir y repetir la misma. Entonces eso está hablando, no uséis esas vanas repeticiones, porque orar no se trata de repetir una lista de cosas. No, orar es estar en comunión con Dios
privadamente. Recordemos que hay una gran diferencia entre orar y adorar a Dios. En la iglesia, en el momento de adoración, en el momento del cántico, adoramos a Dios. Le decimos cuán grande es Él. Le decimos lo maravilloso que Él es. Cuando estamos adorando a Dios en la iglesia, en los 40 minutos que tenemos, no es para estar diciendo, Señor, dale de comer al hambriento, Señor, mira ya que le duele el pie a la hermana. No, ahí venimos a adorar a Dios. Cuando estemos en secreto, en la casa, ahí sí le vamos a decir, Señor, te estoy pidiendo por el hermano fulano de tal, por la hermana, la situación que está pasando, estoy pidiendo por aquella familia. Exacto, esa es la oración. Adorar es honrar a Dios, darle gloria, decir que Él es bello, que Él es maravilloso, que le amamos, que bendecimos su nombre. Eso es. Entonces, cuando vamos a orar en secreto, no dice uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Por qué los gentiles? En esa época los gentiles tenían un montón de dioses. Entonces hacían como una estructura de dioses y empezaban a decir un montón de palabras para un dios, después el otro dios, después otro dios. Lo mismo como en la religión de hoy en día, la mayoría, que tienen estas estructuras, estos, ¿cómo se llaman? Imágenes o santos que le llaman, y le piden, el día lunes le piden a San Prosilapio, el día martes le piden a San Eustaquio, el día miércoles a Santa Clotilde, y ¿qué van? Y así van orando y pidiéndole, o más bien rezando, a los diferentes, ellos le llaman santos, que ni les escuchan y no saben si existieron. Muchos de ellos en la historia fueron unos grandes criminales, unos grandes malvados, pero como convenía hacerlos famosos, les dieron nombre de santo, y ahí vienen los ignorantes a pedirles. A Santa Cachucha la Catalina le están pidiendo lo que haga cualquier milagro, pero esas son, como dijo el Señor acá en este versículo número 7, como dice, como los gentiles. No hagáis como los gentiles que usan esas repeticiones vanas, que piensan, dice, que por su palabrería serán oídos. Imagínense, piensan que por ese montón de palabras van a ser oídos. Hay personas, hermano, y eso lo conocemos bien en la iglesia evangélica, en la iglesia pentecostal. Hay personas que son como una carreta, que empiezan y te siguen. Según ellos, eso es orar, que Dios los va a escuchar. Y el Señor les dice, no. ¿Quieren saber cómo se ora? Les dice. Pues en el próximo lo vamos a ver. Del versículo 9 en adelante les dice, cuando oréis, hacedlo de esta manera, les dice el Señor. Aquí les está explicando cómo no deben hacerlo. No deben repetir tanta cosa, no deben usar esas expresiones largas que no saben lo que están diciendo, esas palabrerías vanas. Eso no es así. Hay un versículo, veámoslo acá, en el libro de Eclesiastés, muy, muy bonito. En el libro de Eclesiastés dice, capítulo 5, del 3 al 5, aquí puse el 5 al 3, del 3 al 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios, es decir, cuando llegues, podríamos decir, cuando vayas a la iglesia, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Dice, guarda tu pie. Y dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando vayas a la casa del Señor, acércate, sobre todo, a escuchar, a oír qué es lo que Dios quiere decirte. No te des prisa, dice el versículo 2, con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Imagínense, parecido a lo que el Señor le está diciendo. Esos palabreríos. No te des prisa con tu boca. Mejor escucha. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Que Dios te va a hablar y tú no dejes que Dios te hable. No, Dios, yo quiero hablar. Me acuerdo aquel caso de Pedro. Recuerdan cuando en el monte de la transfiguración,
Cuando se aparece Moisés, Elías, estaba el Señor y estaba ahí Pedro y Juan. Pedro quedó perplejo de lo que veía. Y no se le ocurrió más, sino decir: Señor, mira, vamos a hacer una casa para ti, otra champa para nosotros, y vamos a hacer otra morada para para Moisés, para Elías. Vamos a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. En otras palabras le está diciendo: Pedro, cállate. Cállate, Pedro. Oye, este es mi Hijo amado, escúchalo. Este momento no es para estar haciendo casas. Este momento es para que escuches a mi Hijo amado. Eso se nos olvida. Usamos mucha palabrería en vez de que escuchemos la voz de Dios. Dice: no se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Cuándo? Cuando fueres a la casa de Dios, dice, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, dice, y de la multitud de palabras, la voz del necio. El que habla mucho se convierte en necio. En necio. Sean pocas tus palabras cuando vayas a la casa de Dios. Acércate más para oír que para hablar. Entonces, hermano, cuando este mensaje que el Señor les daba no era para que no hagamos las cosas, que no hagamos las dádivas, sino para no ser vistos que estamos haciendo las dádivas. Una diferencia. Hay que hacerlo siempre, hay que orar siempre, hay que ayunar siempre, pero no para que nos miren. ¿Qué más podemos ver acá? Los motivos incorrectos. En el capítulo, aquí podemos hacer una comparación. El versículo 2 habla de que al dar limosna, 3 cosas. Dice: no hagas como los hipócritas para ser alabados por ellos, y ya tienen su recompensa. Después en el versículo 5 dice: cuando ores, lo mismo. No hagas como los hipócritas para ser vistos por ellos o por los hombres, y ya tienen su recompensa. El versículo 16 no lo vimos, pero habla del ayuno. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas para mostrar a los hombres, ya tienen su recompensa. Es decir, que las 3 actividades, la limosna, la oración y el ayuno, el Señor las enfoca de las mismas 3 maneras. No hay que hacerlo como los hipócritas en las 3, para ser alabado por los hombres en las 3. Y si hacen eso, ya es su recompensa, ya la tienen de los mismos hombres. Entonces, el Señor las pone las 3 en la misma estatura, en la misma forma, porque así es. Ahora, de la forma correcta que el Señor dice, el versículo 4, entonces dice: cuando des limosna en secreto, Dios ve en lo secreto y te recompensará en público. Cuando ores, versículo 6, en secreto, Dios está en lo secreto y Él te recompensará en lo público. Y después el versículo 18, que no dice, pero cuando ayunes, no lo leímos, pero cuando ayunes dice lo mismo: en secreto, Dios está en lo secreto y te recompensará en público. Entonces, para el Señor esa es la importancia de la oración, de la limosna, del ayuno. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de usar esos ejercicios espirituales de una forma extravagante. En los cultos modernos, en las reuniones modernas, en las iglesias extravagantes modernas, lo hacen de esa manera. Lo hacen de una forma como para atraer, que hacer pompa, que los miren, como por ahí decían algunos, que miren cómo hay luces acá, qué bonito se mira, miren las luces, los artistas que están al frente, miren qué chulos son estos. Extravagancia. El Señor dice: en secreto, amigos, en secreto, mis discípulos. Vuestro Padre no necesita esa extravagancia. El diablo sí, porque el diablo habita, o es el que se le llama también el ángel de luz, Lucifer. A él le gusta la luz, los humos. El siervo de Dios le gusta el secreto, la humildad.
Allí es donde el Padre mira. Como ya mencioné, el altruismo es esa acción de dar para que lo miren. En Proverbios, y con esto finalizo, dice capítulo 27, versículo 2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Dejemos, quizás podríamos decir, dejemos esas palabrerillos, dejemos esas acciones externas cuando hagamos nuestros ejercicios espirituales. Cuando vayamos a adorar a Dios, no para que vean qué bonito lo hacemos. Cuando vayamos a orar, no para decir lo grandes oradores que somos o los grandes ministros que somos. No, es en secreto, dice. Ese es en el reino de Dios. Ahora, si se quiere hacer en público, con alarde, con bombo, con tambor, con trompeta, pues que se haga. Que se haga, pero el Señor dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? Esa recompensa que querían fama, querían ser atraídos por los hombres, querían ser vistos por los hombres. Esa es la recompensa. Entonces, si su propósito es que lo halaguen los hombres, pues hágalo en público, allí va a estar su respuesta. Pero si su propósito es ser bendecido por Dios, ahí hay que cambiar la historia. Allí sí hay que cambiar la historia. Si el propósito de hacer lo que hago es agradar a Dios, bendecir a Dios, allí sí hay que hacerlo como Dios manda. Como Dios manda. Como el hombre manda, pues ahí es otra historia. Ahí hay que hacerlo como el hombre quiere para complacerlos a ellos. Pues ese no es mi caso. El caso nuestro es tratar, hermano. Tratar de agradar a Dios. Tratar de hacer las cosas como Él quiere. Y finalizo diciendo esto, como el Señor repetía, no como los hipócritas, o yo podría decir, no como los religiosos. Esas religiones de repetir y repetir y seguir una línea, hay grupos cristianos, llamados cristianos, que tienen libro de oración. Entonces, ahí le dan el libro, cómo tiene que orar cada día, cómo va a orar esta mañana. Bueno, eso no es oración, eso es repetir lo que a otro se le ocurrió escribir. Oración, lo vamos a ver en la próxima, cómo el Señor quiere que oremos. Pero lo ideal es eso, en privado. Entonces, démosle gracias al Señor y encomendémonos siempre que Él nos ayude a poder hacer las cosas como se deberían hacer en el reino de Dios. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Dios. Porque, oh Padre bendito, tú nos has dejado estos ejemplos a seguir. Cómo debemos practicar lo que tú quieres que practiquemos, pero no a nuestro antojo, no a nuestros deseos, no a nuestra forma, no de acuerdo a la religión del hombre. Más bien, oh Dios, queremos hacer lo que hay que hacer de acuerdo a tu propósito, como tú deseas, oh Dios. Ayúdanos a poder apegarnos, oh Dios, a esa forma que es parte del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, y tu bendición esté en cada uno de nosotros, oh Dios, de los que nos ven, nos escuchan, donde quiera que estén. Bendíceles, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, lo agradecemos. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos, y con la ayuda del Señor nos vemos en la próxima. Que la paz del Señor esté con todos. Dios les bendiga. Amén.